No era frialdad, era solo la forma en que la soledad moldeaba a un hombre. Cuando duraba lo suficiente, se convertía en parte de la piel, parte de la respiración, parte del ritmo con el que los pies tocaban el suelo por la mañana. Pero el desierto, traicionero y sabio, siempre envía sus tormentas en el momento menos esperado. Y a veces, su tormenta más devastadora llega en forma de una mirada que puede resquebrajar años de aislamiento. John, de unos 35 años, era una extensión de esa tierra árida y silenciosa de Arizona. Sus manos, curtidas por el sol y el esfuerzo incansable, no eran diferentes a las raíces secas de un mezquite viejo, profundamente ancladas en un suelo que pocos se atrevían a domar. Testarudo como las rocas de su rancho, había labrado su existencia bajo un cielo implacable, donde la supervivencia era una negociación diaria con los elementos y la inmensidad. Su rutina era un reloj de arena, preciso y monótono. Desde el primer fulgor anaranjado que desgarraba la oscuridad hasta el último suspiro carmesí del atardecer, cada hora se medía en sudor, en la tensión de los alambres de las cercas que reparaba, en el siseo del agua que bombeaba para su escaso ganado. La soledad no era para él una condena, sino una compañera silenciosa, casi una elección, un refugio contra las complejidades de un mundo que había aprendido a desconfiar. La vastedad del desierto se había infiltrado en sus huesos, moldeando su carácter con la misma dureza con que el viento esculpía las formaciones rocosas. Había una belleza austera en esa autosuficiencia, una filosofía grabada en cada amanecer y anochecer sin otra compañía que el eco de sus propias pisadas. Las decisiones eran suyas y solo suyas. No había voces discordantes, solo el susurro constante de la arena que le recordaba la insignificancia de todo lo que no fuera tangible y real. La tierra no era solo el escenario de su vida, sino su propia piel, su carne, su alma forjada en la resiliencia. Cada surco, cada grieta de la sequía, cada piedra milenaria narraba una historia de persistencia. Una historia que John conocía íntimamente. Era un hombre duro, sí, pero esa dureza era la corteza protectora de algo más profundo, una fuerza silenciosa que le permitía soportar lo insoportable, siempre fiel a los ciclos implacables de la naturaleza. Aún así, bajo la superficie polvorienta y la aparente monotonía, existía una belleza oculta, una vida que emergía con cada lluvia fugaz, con cada flor silvestre que desafiaba la aridez. El desierto, con su sabiduría ancestral, sus ciclos de muerte y renacimiento, era un espejo de las verdades que John guardaba celosamente en su interior, verdades que aún no había articulado en voz alta, ni siquiera para sí mismo. Este era su mundo, un santuario de silencio y esfuerzo, un lugar donde las fronteras entre el hombre y la naturaleza se difuminaban hasta convertirse en una sola entidad. Sin embargo, incluso el más firme de los límites puede ser puesto a prueba por una fuerza externa, un elemento que altere la cadencia perfecta de lo que se cree inmutable. El desierto, con toda su majestad, era también un vasto telón de fondo para los dramas que estaban por venir, las mareas ocultas de la humanidad que tarde o temprano chocaban. ¿Podría la soledad, tejida tan meticulosamente durante tantos años, realmente resistir la inevitable intrusión del destino? ¿O estaba John condenado a descubrir que ni siquiera las cercas más sólidas pueden contener la corriente de la vida? El sol, un martillo implacable sobre el yunque del desierto, golpeaba el ritmo habitual de la mañana de John, el chirrido del molino de viento que bombeaba agua, el crujido de la grava bajo sus botas, el distante balido de su escaso rebaño. Todo era parte de una sinfonía de rutina forjada en años de aislamiento. Pero esa mañana, el desierto, con su infinita capacidad para lo inesperado, interrumpió la melodía con una discordancia. Un movimiento al borde de su propiedad, un espejismo no de calor, sino de carne y hueso, quebró el horizonte.
No era un coyote, ni un venado, ni siquiera uno de los pocos vaqueros errantes que de vez en cuando cruzaban sus tierras. Era una mujer. Apache, a juzgar por su atuendo sencillo pero distintivo, y por la forma en que su silueta se fusionaba con el paisaje rocoso. Llevaba el brazo apoyado sobre el torso, una mancha oscura extendiéndose por la tela, y aunque su paso era vacilante, había una dignidad inquebrantable en su postura, una resistencia grabada en cada fibra de su ser que desafiaba su evidente vulnerabilidad. John, el rifle ya descansando instintivamente en la curva de su brazo, observó cada uno de sus movimientos. Ella no suplicaba, no clamaba. Sus ojos, profundos como pozos de sombra, bajo un sol abrasador, lo escudriñaron con una mezcla de cautela y una urgencia silenciosa. El aire vibró con la barrera de la lengua, una ausencia de palabras que se extendía como una cerca invisible, tan sólida como las de alambre de espino que él dedicaba su vida a mantener. El silencio entre ellos era un campo de batalla, cargado de historia y de sospecha ancestral. La primera reacción de John fue una oleada fría de desconfianza, un eco de las viejas historias, de las tensiones latentes que siempre burbujeaban bajo la superficie de esa frontera. Su rancho era su santuario, duramente ganado. ¿Qué hacía ella aquí? ¿Era una exploradora? ¿Un presagio de más problemas? La cautela era la única moneda de cambio en un mundo que no ofrecía garantías. Su mente, forjada en la pragmática supervivencia, luchaba contra un impulso incipiente que él se negaba a reconocer. Pero los ojos de la mujer, aunque llenos de una determinación férrea, también transmitían un dolor que John, a pesar de su propio estoicismo, no pudo ignorar del todo. No era un dolor que pedía piedad, sino una exhibición cruda de la tenacidad humana, una voluntad de sobrevivir que él conocía bien en su propia alma. Era el tipo de fuerza que veías en un cactus que florecía en la roca viva, un recordatorio de que la vida siempre hallaba un camino, incluso en las circunstancias más adversas. Un suspiro áspero escapó de los labios de John. Las palabras le eran inútiles. El lenguaje de la necesidad era universal. Con un movimiento apenas perceptible, bajó el rifle, su gesto a regañadientes, un tácito reconocimiento de una verdad más antigua que cualquier conflicto. No era compasión en el sentido más suave de la palabra, sino una obligación impuesta por el desierto mismo. Nadie se negaba a dar agua a un ser herido bajo ese sol, ni siquiera a un enemigo potencial. El silencio seguía siendo su intérprete, pero ahora, cada mirada, cada respiración, empezaba a tejer un hilo delgado de comunicación, cargado de una observación mutua, mientras él, con movimientos lentos y calculados, señalaba hacia el agua y la sombra de su porche. Los ojos de la mujer no se despegaron de los suyos. No buscaban gratitud, ni promesas. Había en ellos una profundidad perturbadora, como si el desierto mismo se reflejara en sus pupilas. Ella no solo lo veía a él, el granjero solitario y receloso. Ella, de alguna manera incomprensible para John, parecía ver más allá de la capa de aspereza, más allá de los años de soledad. ¿Qué verdad antigua había descubierto en su alma, que él mismo aún no se atrevía a afrontar? La mujer se detuvo al borde del porche, una figura enmarcada por el brutal resplandor del mediodía. No había prisa en sus movimientos, a pesar de la herida en su brazo, ni súplica en sus ojos que sostenían la mirada de John con una quietud perturbadora. Él, aferrado a la culata de su rifle, sentía las cercas invisibles de su rancho levantarse a su alrededor, barreras que no eran de alambre y postes, sino de sospecha y memoria, de un pasado que había aprendido a mantener a raya con la distancia. El desierto había enseñado a ambos la dureza de la supervivencia, pero también la cautela ante lo desconocido. El silencio se estiró entre ellos, denso y cargado.
John observaba sus manos, enjutas pero fuertes, y la forma en que sus ojos, aunque enrojecidos por la fatiga, no se desviaban de los suyos. ¿Qué tipo de valor impulsaba a una mujer herida a presentarse así, sin armas, sin palabras, en la puerta de un hombre solitario y receloso? La pregunta revoloteaba en la mente de John, mezclada con la vieja, persistente voz de la prudencia que le recordaba que cada apertura, cada gesto de confianza, conllevaba un riesgo. Las cicatrices de su propia vida eran un mapa mudo de esas lecciones. Desde su perspectiva, cada gesto de John era una lectura de la tierra que lo había parido. Ella no buscaba palabras, porque el desierto hablaba un lenguaje más antiguo y honesto. En los surcos profundos de su rostro, en la forma en que sus hombros tensos sostenían el peso de su rifle, ella veía no solo la aspereza del colono, sino la soledad de un alma arraigada, de la misma manera que el mezquite se aferraba a la roca. Sus ojos reflejaban la misma inmensidad, el mismo aislamiento que ella conocía bien en su propio pueblo, donde las vallas de los blancos no eran solo físicas. Con un gruñido casi imperceptible, John giró y entró en la casa, dejando a la mujer de pie, inamovible. Regresó con una cantimplora de agua fresca y un trozo de carne seca, gestos que realizaba casi mecánicamente, como quien alimenta a un animal extraviado, sin esperar nada a cambio. Colocó los víveres en el suelo, a una distancia que ambos consideraron segura. Era una ofrenda silenciosa, un acuerdo tácito dictado por la ley no escrita del desierto, donde la sed y el hambre trascendían cualquier barrera cultural, al menos por un instante. Ella observó el agua, luego al hombre. Había una fisura en su estoicismo, un quiebre en la armadura de su soledad. Era evidente en la forma en que su mano se crispó ligeramente antes de dejar la cantimplora, en la furtiva mirada que le lanzó antes de volver a la distancia segura. La mujer tomó el agua con la misma dignidad con la que había llegado, sus movimientos pausados, cada sorbo un acto de supervivencia y de observación. Para John, acostumbrado a una eficiencia ruda, su ritual parecía casi un desafío, una declaración de principios. De repente, una imagen no solicitada se abrió paso en la mente de John, el rostro de una mujer, no la que tenía delante, sino otra, marcada por el tiempo y la traición. Hacía años, décadas casi, que había aprendido a construir cercas alrededor de su corazón, tan altas y sólidas como las que protegían su ganado. Cualquier brecha, cualquier invitación a un nuevo lazo, era una puerta abierta al dolor, una debilidad que el desierto no perdonaba. ¿Acaso estaba condenado a repetir la historia, a ver cómo una nueva conexión se desmoronaba en sus manos? Mientras ella limpiaba su herida con un trozo de tela que había sacado de su propia vestimenta, John notó la precisión de sus movimientos, la sabiduría ancestral impresa en sus dedos, tan distintos de la tosquedad práctica de los suyos. No era solo la herida física lo que la había traído, sino quizá una búsqueda, una necesidad de refugio temporal que él, por más que intentara negarlo, no podía simplemente ignorar. Era su rancho, su fortaleza de soledad, el punto de encuentro inevitable para dos mundos que se creían irreconciliables. La noche cayó como un manto pesado, pero el aire entre ellos seguía cargado, no ya de pura sospecha, sino de una extraña e incipiente curiosidad. Las llamas de la pequeña hoguera, encendida con habilidad por la mujer en un gesto que John no había esperado, bailaban, proyectando sombras danzantes sobre sus rostros. Las cercas que separaban sus culturas, sus pasados, sus almas, no se habían desvanecido, pero por primera vez, las llamas parecían iluminar la posibilidad de que, en alguna parte, existiera una puerta, o al menos, un lugar por donde la luz pudiera colarse. El fuego, que antes era una barrera sutil, ahora danzaba como un intérprete silencioso,
sus llamas reflejando verdades tácitas en los ojos de ambos. La noche se había tragado las últimas brasas de la desconfianza inmediata, dejando en su lugar un aire de expectación, una tensión que no era de amenaza, sino de una curiosidad voraz, de almas que, tras años de aislamiento, sentían la innegable corriente de otra presencia. John observaba a la mujer apache, no ya como una intrusa, sino como un enigma tejido de resiliencia y sombra, y en su mirada, ella encontró un eco de su propia soledad, una dureza familiar que, sin embargo, comenzaba a suavizarse en los bordes. Él se removió, el rifle ahora lejos, recostado contra el porche. El silencio no era vacío, sino un lienzo sobre el cual se pintaban pensamientos y sentimientos que las palabras no podían alcanzar. Sus ojos se encontraron de nuevo. Y esta vez, el escrutinio de ella no buscaba una amenaza, sino un reconocimiento. Había una fisura en el muro de John, una grieta por donde la luz de una emoción desconocida empezaba a colarse. La mujer levantó una mano hacia el fuego, como si quisiera acariciar las llamas, y en ese gesto, John sintió la punzada de una conexión primigenia, una danza entre dos seres que se habían encontrado en los confines del mundo. Un suspiro entrecortado escapó de los labios de John, y sin previo aviso, extendió su propia mano hacia el pequeño estanque de agua que servía a su rancho. No era una invitación verbal, sino un ofrecimiento, una extensión tácita de su mundo. En el desierto, el agua era vida, era la promesa de un futuro, y en ese gesto mudo había una vulnerabilidad que ninguna palabra podría haber transmitido. Era el agua que había mantenido su rancho, su cordura, su existencia, y ahora la compartía. Ella comprendió. El agua, el elemento ancestral, fuente de vida y de purificación, no era solo una bebida en ese momento, sino un puente, un lenguaje que trascendía las fronteras impuestas por el hombre. Con una lentitud deliberada, casi ritual, se acercó al borde del estanque, sus dedos rozando apenas la superficie. Era un gesto que no buscaba la prisa, sino la comunión con algo esencial, una reverencia a la abundancia que había encontrado en la soledad de ese hombre. Cuando sus dedos tocaron el agua fría, un escalofrío recorrió a John, no de frío, sino de una epifanía. Era como si la superficie del estanque reflejara no solo sus rostros, sino las profundidades inexploradas de sus almas. Y en ese instante, ella levantó la vista, sus ojos fijos en los de él, y con una voz suave, que sonaba como el susurro del viento entre los cañones, pronunció su nombre. Naaye. No era un clamor, sino una revelación, un regalo de identidad en un mundo donde a menudo se la negaban. El nombre resonó en el aire nocturno, una melodía breve que se disolvió en el vasto silencio. John sintió un nudo en la garganta, un reconocimiento que iba más allá de la comprensión superficial. Naaye. No era solo un sonido, sino la puerta a una historia, a una vida, a una humanidad que él había intentado negar por tanto tiempo. La aspereza de sus manos, que tan a menudo solo sentían la rudeza de la madera y el alambre, anhelaba ahora la suavidad de un toque diferente, un toque que desdibujara las líneas de su aislamiento. Naaye, con una sabiduría que emanaba de la tierra misma, percibió la lucha en sus ojos, la batalla silenciosa entre el pasado y el presente. Había visto la dureza de los hombres como él, pero también la fragilidad oculta bajo la superficie. Con un movimiento apenas perceptible, acercó su mano, esa mano que antes había sido una raíz seca, y la colocó suavemente sobre la de John, que aún reposaba, indecisa, sobre la cantimplora. No había exigencia, solo un ofrecimiento de consuelo, de entendimiento. El roce fue una descarga, una corriente que atravesó su piel curtida y llegó directamente a su corazón, rompiendo años de escudos y defensas. No era la fuerza de un rayo,
sino la dulzura de la primera gota de lluvia en un suelo sediento, una promesa de que el desierto podía florecer. John, un hombre de pocas palabras y gestos aún más escasos, se encontró incapaz de apartar la mirada, incapaz de romper ese contacto que se sentía tan antiguo como las rocas que los rodeaban. En ese instante, bajo el manto estrellado del desierto, el primer beso no fue una explosión apasionada, sino un delicado encuentro, un pacto sellado en la vulnerabilidad. Fue como el desierto encontró la lluvia, intenso, desesperado y lleno de una promesa que ningún tratado podría igualar. La conexión fluyó entre ellos como un arroyo recién nacido, imparable, nutritivo, esculpiendo un nuevo paisaje de esperanza y pertenencia en la aridez de sus mundos. La tempestad, que hasta entonces había sido una metáfora de las turbulencias internas y los conflictos ancestrales, comenzó a tomar forma en el horizonte, no con nubes oscuras de arena, sino con el polvo levantado por una carreta y las figuras a caballo que se acercaban al rancho de John. El aire, antes cargado de la dulzura de un pacto silencioso, se tensó con la inminencia de la invasión, una cacofonía discordante que amenazaba con romper la frágil melodía que John y Najee apenas comenzaban a componer. El desierto, implacable juez de la verdad, se preparaba para observar cómo los lazos, recién forjados en la intimidad, resistirían la embestida de un mundo que se negaba a cambiar. Era su unión tan efímera como las flores que brotaban tras una lluvia fugaz, ¿o poseía la resiliencia de las formaciones rocosas milenarias? El sheriff Thompson, con su estrella de plata reluciente bajo el sol de mediodía, lideraba el pequeño séquito. Detrás de él, un par de vaqueros de los ranchos vecinos, sus rostros curtidos por el prejuicio y la curiosidad, susurrando y señalando. No era una visita de cortesía. Sus ojos se fijaron primero en la silueta de Najee, erguida junto a John en el porche, y en el silencio que emanaba de ella, una dignidad que confundía la narrativa que ellos ya habían escrito. La llegada no era una pregunta, sino una acusación, una imposición de la ley sobre aquello que no podían comprender ni controlar. John, con su mano instintivamente buscando el rifle que ahora estaba ausente, sintió la vieja rabia crecer en su pecho. La misma que le había enseñado a desconfiar de todo y de todos. Pero esta vez no estaba solo. El roce aún fresco de la mano de Najee en la suya, el peso de su presencia a su lado, actuó como un ancla, transformando su ira solitaria en una determinación compartida. No era una cuestión de posesión, sino de protección, de un reconocimiento profundo de que este nuevo lazo era más valioso que cualquier cerca o propiedad. Los ojos de Najee, fijos en los recién llegados, revelaban una calma feroz, una preparación para la batalla que no se libraría con armas, sino con el espíritu. John, la voz del sheriff era áspera como la grava. Los vecinos han estado hablando. No podemos tener a gente como ella por aquí. ¿Sabes cómo son las cosas? Sus palabras se extendieron como espinas, buscando herir, buscando la grieta en la fachada de John. Él, en lugar de responder de inmediato, giró levemente la cabeza para mirar a Najee, no en busca de aprobación, sino en busca de la fuerza compartida que ahora sentía. Ella le devolvió la mirada, una comprensión tácita fluyendo entre ellos, un lenguaje forjado en el desierto y en la soledad. Najee, dando un paso adelante, su figura esbelta pero imponente, habló en un inglés que, aunque marcado por su acento, era claro y resonante. Mi nombre es Najee. No soy una cosa. Esta tierra es tan mía como de ustedes. No vine aquí para esconder, sino para curar. Sus palabras, pronunciadas con una quietud que contrastaba con la tensión del momento, cortaron el aire como un cuchillo, desestabilizando a los hombres acostumbrados a la sumisión o la confrontación directa. La fuerza no estaba en la agresión,
sino en la inquebrantable certeza de su propio valor. El sheriff frunció el ceño, buscando una respuesta adecuada, pero John se adelantó, colocando una mano firme sobre el hombro de Najee. «Ella se queda», dijo John, su voz baja pero resonante con una autoridad innegable. «Mi rancho, mis decisiones. Y si alguien tiene un problema con eso, es su problema, no el nuestro». No había amenazas en su tono, sino una convicción férrea, una declaración que trascendía las leyes escritas por los hombres blancos, invocando una ley más antigua y profunda, grabada en la tierra misma. Los murmullos de los vaqueros se silenciaron, sus ojos intercambiando miradas de sorpresa e incomodidad. Un silencio pesado cayó sobre el rancho, un vacío que se estiró, cargado de la inercia del prejuicio que chocaba contra la voluntad indomable. La decisión de John y Najee no era una discusión, sino una sentencia, un punto de no retorno. Los hombres del sheriff, acostumbrados a imponer su voluntad, se encontraron ante una pared que no podían derribar con amenazas vacías. La tormenta había llegado, sí, pero en lugar de destruir, había revelado la solidez de lo que se había construido, la inquebrantable unión de dos almas que habían elegido desafiar al mundo. El sol se alzó de nuevo sobre el rancho de John, pero esta vez, su luz dorada parecía bañar la tierra con una promesa diferente. La tensión de la confrontación con el sheriff se había disipado como el rocío matinal, dejando una estela de respeto forzado, pero innegable. Najee, de pie junto a John en el porche, no era ya una extraña, ni una amenaza, sino un pilar, una parte esencial del paisaje. Sus manos, que una vez fueron los pilares de su soledad, ahora se entrelazaban con las de ella. No con la posesividad de un amante, sino con la confianza tácita de dos almas que habían decidido construir un futuro juntas. Las cercas que John había levantado durante años, no solo físicas, sino también emocionales, no habían desaparecido, pero ahora tenían un propósito distinto, definiendo un espacio compartido, un refugio para ambos. La granja cobró un nuevo ritmo, una melodía forjada en la fusión de dos mundos. Najee, con su sabiduría ancestral, enseñó a John a leer las señales sutiles de la tierra, a entender el lenguaje del agua y el viento con una profundidad que sus años de labor solitaria nunca le habían revelado. Sus conocimientos sobre plantas medicinales, sobre el uso inteligente de los recursos escasos, se entrelazaron con la robusta experiencia de John en el manejo del ganado y el mantenimiento de las estructuras. El rancho, antes un baluarte de la voluntad de un solo hombre, se transformó en un testimonio vivo de la fuerza que emerge de la colaboración, un pequeño oasis de entendimiento en la vastedad de un desierto indomable. El silencio entre ellos ya no era el reflejo de la ausencia, sino un lenguaje propio, rico en miradas y gestos. Las manos de John, antes toscas y endurecidas por el esfuerzo, aprendieron la delicadeza al curar una herida de Najee, o al trazar los contornos de su rostro dormido bajo la luna. Y las manos de ella, hábiles y precisas, le transmitieron la historia de su pueblo, la dignidad de su herencia, a través de la elaboración de una cesta o la preparación de una infusión. Era una danza constante de dar y recibir, de enseñar y aprender, que erosionaba las últimas barreras del recelo, forjando un lazo que no necesitaba de las palabras para ser inquebrantable. Sin embargo, el desierto era un testigo cruel y honesto. Sabía que la paz era un regalo que debía ser ganado cada día. Las miradas de los forasteros seguían siendo un eco lejano de los viejos prejuicios, y los desafíos de la frontera, implacables. La escasez de agua, las tormentas de arena, la soledad inherente a la vida rural, no habían desaparecido. Pero ahora, no enfrentaban esas adversidades con la rigidez de la terquedad, sino con la flexibilidad y la resiliencia de dos árboles
cuyas raíces se han entrelazado, capaces de soportar vientos que, solos, los habrían derribado. ¿Podría esta nueva unión, este delicado equilibrio, ser suficiente para sostenerse ante las inevitables embestidas del mundo exterior, o la fragilidad de su amor intercultural los dejaría expuestos a las garras de la discordia? Su hogar, en el corazón de ese vasto desierto, se convirtió en algo más que un simple rancho. Era un cruce de caminos, un lugar donde la herencia apache de Naye y la tenacidad de la frontera de John se fusionaban en una nueva tradición, una que celebraba el respeto mutuo y la profunda conexión con la tierra. No era un final de cuento, ni una solución mágica a los conflictos del mundo, sino un testimonio silencioso de que, incluso en las fronteras más duras, el entendimiento y la voluntad de construir pueden sembrar las semillas de un futuro diferente, un futuro donde las diferencias no son muros, sino puentes. La tierra guardaba todo esto también. Cada amanecer compartido, cada conversación sin palabras, cada mano entrelazada en el silencio del crepúsculo. La ley más antigua era más fuerte, susurrando que la verdadera fuerza no residía en la posesión, sino en la pertenencia mutua, en la capacidad de dos almas para encontrar un hogar en la otra. Había el silencio de quien no necesita llenar el espacio con palabras, solo con la certeza de un futuro construido con la paciencia de las rocas y la esperanza del agua que encuentra su camino en el desierto. Si esta historia te ha tocado el alma, te invitamos a compartir tus reflexiones en los comentarios, a suscribirte para más relatos que desafían las barreras y a regresar a Un cuento para vos, donde cada relato es un puente.